Profe, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Escobar. Y el artículo científico, profe, que elegí para el reto de esta semana 8 se llama El por qué falla la economía. ¿Sí? Vamos aquí en este artículo, vamos a interactuar un poco el por qué, cuáles son las causas o cuáles son las posibles causas que hace que una economía falle o una economía no sea tan precisa como tal. ¿Sí? El autor de este artículo, profe, se llama Robert Sidelsky. Este artículo fue publicado en agosto del 2015. Lo saqué, profe, de las bases de datos de la Universidad de Saidiri. Y bueno, vamos a ver el primer paso que sería el problema central. ¿Sí? Entonces, el problema central, la economía como una ciencia fallida. La incapacidad para predecir o prevenir crisis, ¿sí? Sabemos que una economía, pues, realmente un modelo de economía no puede prevenir una crisis o no puede prever que vaya a haber, ejemplo, una pandemia que eso descontrola, pues, o desordena un poco todas esas proyecciones que se hicieron al principio, ¿cierto? Pero sí debe prevenir algunas tasas de índices como la inflación, como todo ese tipo de cosas, sí lo previene, ¿cierto? Entonces una economía puede fallar precisamente si se encuentra incapacitada para predecir ese tipo de cosas. La desconexión de la realidad social y humana, ¿sí? Que tiene que ir muy asociado es la realidad social, lo que se vive realmente la sociedad del día a día en cuanto a esa realidad social y humana, ¿cierto? No solamente medirnos o dejarnos guiar por modelos como tal, sino realmente hacer énfasis en esa realidad social e humana. El segundo paso son las críticas principales que reciben. Y las críticas son un modelo de económico dominante o neoclásico. Y eso lo que quiere decir es, son supuestos irreales, hambre irracional y mercados perfectos. Sabemos, pues, profe, que en cuanto a mercados, no existen, en la economía no existen mercados perfectos, ¿cierto? Existen mercados buenos, pero sin embargo no existen mercados perfectos como tal. Entonces es como esos supuestos irreales que muchas veces puede tomar ese modelo económico y por ende dar información errónea. También que otro punto toca la falta de consideración de la incertidumbre, ¿cierto? Sabemos que se debe de tener muy en cuenta esa incertidumbre en qué va a pasar si este presidente gana las elecciones, qué va a pasar si se hace un nuevo tratado con un país, ya sea para importar o exportar. O sea, en cuanto a la consideración de la incertidumbre es algo que se tiene que tener o considerar mucho, ¿sí? En un modelo económico o sí, en un modelo económico como tal. La economía como herramienta técnica. Entonces, ignora las dimensiones éticas y políticas. ¿Cuál es la propuesta de solución? Y la propuesta de solución puede ser volver a una economía política, una integración de filosofía histórica y ética, incorporar un juicio moral, preguntas sobre el bien común y la finalidad de la economía. Es que muchas veces olvidamos que la economía como tal es una ciencia social que estudia la humanidad, ¿cierto? Y nos enfocamos mucho es en que la economía como tal es en números, en porcentajes, en estadística. Y nos olvidamos que precisamente la economía es eso. La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano como tal, ¿sí? Entonces no hay que dejar de lado eso. El replanteamiento del progreso. El replanteamiento, no solamente crecimiento económico, ¿sí? Sino que también se tiene que considerar el bienestar, el tiempo libre, la sostenibilidad, porque vuelve y juega lo mismo, lo que mencionaba ahorita a inicios del video. No solamente se tiene que calcular ese porcentaje de cuánto crece un PIB, de cuánto fue la inflación, de números, solamente de números, no, nos tenemos que también olvidar, dejar un lado de números y también enfocarnos en el bienestar de la sociedad, en el tiempo libre de la sociedad, en la sostenibilidad como tal que tienen las familias. La evaluación del trabajo. Crítica al empleo. No basta con generar empleo de trabajo, sino que debe ser digno, debe ser útil para la sociedad como tal y no solamente generar
trabajo y empleo ya, no, solamente venga, qué tanto aporta también ese trabajo, qué tan digno es ese trabajo y qué tan útil es para la sociedad, ¿cierto? La educación económica como tal. La ecuación económica es esa reforma en la enseñanza, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Un enfoque interdisciplinario. Nos dice, la crítica a la matemática exhaustiva y aislada. Se debe reducir el exceso de matemáticas en la economía para dar paso a una comprensión más humana y práctica. Lo que hablábamos ahorita al inicio también del video, ¿cierto? De que precisamente no dejar olvidar que es una ciencia, la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano y no solamente aplicar matemáticas y porcentajes y estadísticas como tal. La conclusión de este artículo, profe, como tal, la economía debe servir a la sociedad, no ser una ciencia abstracta, sino una herramienta ética y política, ¿cierto? Una herramienta ética y política va asociado a lo que hablamos, que la economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano, entonces no hay que dejar de lado eso. ¿Cuál es el aprendizaje, profe, que me queda en este artículo como tal? Es precisamente esa economía de volver a no perder ese enfoque de la economía, ¿cierto? Que no solamente se mide el números, porque es importante medir esos números, es importante el sector de cuantificar estadísticamente los modelos, pero también hacer mucho énfasis en ese bienestar humano, en ese bienestar de las familias. Entonces, ese es el aprendizaje que me queda, profe, en cuanto al artículo o al reto de esta semana. Profe, bueno, y no siendo más, muchas gracias.